Hoy es miércoles 19 de enero. Este es el episodio número 21 de Sociología y otros demonios. Bueno, he estado ausente alrededor de un mes por problemas técnicos, pero pensamos retomar de nuevo con cierta rigurosidad el análisis de la realidad nacional desde esta plataforma, que es una plataforma de análisis sociológico de la realidad nacional. En este caso, en este último mes, quizás lo más relevante ha sido la reapertura con un decreto de la Sala de lo Constitucional, o con una sentencia de la Sala de lo Constitucional, la reapertura del caso Jesuitas, y algo que definitivamente está a la par o es vinculante, y es la celebración de la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Que por decreto legislativo deja de tener ese nombre, y el 16 de enero se ha decidido que se conmemore a las víctimas del conflicto armado. En todo caso, vamos a ver cuál es la pertinencia o no de ese cambio de denominación en un día conmemorativo, o si estamos frente a una denominación nueva o un nuevo enfoque de la realidad, ¿verdad? Desde los ojos de las víctimas. En todo caso, lo que podemos decir es de que lo importante, al menos en estos últimos días, es que se ha puesto en la agenda de la discusión política y académica la lectura de la guerra civil en El Salvador, ¿no? Estamos hablando de una lectura que de oficio veníamos haciendo desde precisamente la firma de los acuerdos de paz, pero que en este momento tenemos elementos de juicio suficientes como para volver sobre esa lectura y comprender que en realidad lo que debemos realizar son lecturas sobre la guerra y lecturas sobre los acuerdos de paz. En todo caso, lo importante de esta discusión, más allá de apoyar o no el cambio de nombre o el cambio de conmemoración del 16 de enero, lo importante es que se ha abierto el espacio, o estamos abriendo el espacio para nuevas lecturas sobre la realidad nacional, ¿no? Y esa es la parte relevante, ¿no? ¿Cuáles son las lecturas, así en plural, que podemos hacer de la guerra? Si vamos a hacer una lectura coyuntura o vamos a hacer una lectura estructura de lo que sucedió en la década de los 70 y 80 en El Salvador. Ahora, lo primero que debemos discutir es, todos habíamos llegado al consenso, o teníamos un consenso social básico, de que el 16 de enero era un día histórico. Ahora, la pregunta es, ¿qué convierte en histórico un hecho? ¿O qué convierte en históricos los distintos hechos que se van acumulando a lo largo de la vida de las sociedades, ¿no? Y acá la respuesta es casi obvia, ¿no? Lo que convierte en históricos los hechos es la posición de clase desde la cual los estamos leyendo. Lo que convierte en históricos los hechos es la memoria colectiva llena de olvidos que está involucrada en el análisis de esos hechos, ¿no? Ahora, al final de estas lecturas lo que está es la verdad, pero la verdad es objetiva. Es decir, no es cierto de que hay tantas verdades como cabezas que analizan la realidad, sino que la verdad es una, porque la verdad, al igual que la realidad, es objetiva. Ahora, ¿qué entendemos por verdad? ¿O qué podemos entender por verdad para saber si estamos realizando una lectura medianamente correcta de la realidad o de hechos históricos que han pasado? La verdad, en su definición más simple, es la adecuación de proposiciones que se hacen sobre determinados hechos. La verdad es la adecuación entre una proposición o entre varias proposiciones de los hechos y el estado de cosas que expresa precisamente esa proposición que se ha realizado.
En este sentido, si estamos analizando la guerra civil que vivió El Salvador, obviamente las proposiciones que se puedan hacer sobre ella son varias y muchas tienen que ver con el imaginario. Acá podemos abordar, por ejemplo, el caso de los acuerdos de paz. Desde el año 2012, en uno de mis artículos en Colatino, yo definí los acuerdos de paz como una tregua político-militar. Al final, cuando analizamos lo que sucedió con esa firma de los acuerdos de paz, lo que vemos es que lo que se dio fue una tregua, lo que se dio fue un cese al fuego, ¿no? Lo que se dio fue un abordaje de los aspectos coyunturales en los que estaba inmerso el país, y quizá el elemento más importante para llegar a esa firma de los acuerdos de paz, o de los llamados acuerdos de paz, fue el balance que estaba haciendo el principal patrocinador de la guerra, es decir, los Estados Unidos, y se dieron cuenta de que era más barato firmar, con lo que pudiera haber de dinero de por medio, ¿no? Firmar unos acuerdos que le pusieran fin al conflicto armado. Entonces, en esos acuerdos de paz no se tocó para nada el poder económico. Es más, esos acuerdos de paz sirvieron de base para todo el proceso de privatización que se impulsó en El Salvador durante toda la década de los 90. Entonces, al final, estamos viendo que esos acuerdos de paz o esa tregua político-militar entre los dos bandos, firmada el 16 de enero, en realidad lo que hizo fue convertir al Estado en el expropiador o el nuevo expropiador de lo público. Esto se convirtió prácticamente en la segunda gran acumulación de capital, muy similar a la que se realizó a finales o en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se expropiaron las tierras comunales y los ejidos, y a finales del siglo XX la expropiación se fundó prácticamente en expropiar todos los bienes públicos, ¿no? En la década de los 90 vemos cómo se expropió la energía eléctrica, las telecomunicaciones, las pensiones, etc. Entonces, parece ser, la lectura desde esta perspectiva de hoy nos indica que esos acuerdos de paz al final fueron una negociación que tenía como punto principal, al menos de parte de la oligarquía, la privatización o la ampliación del proceso de revalorización del capital en los rubros que estaban cubiertos como bienes públicos. Entonces, los acuerdos de paz al final se convierten en un estabilizador de la nueva guerra que se abrió. Son acuerdos de paz para una nueva guerra. Y esa nueva guerra fue la guerra social, la guerra cultural, la guerra ideológica, la guerra en el territorio que tuvo como principal ejército en contra de los intereses del pueblo, la delincuencia. Entonces pasamos de una guerra civil de carácter político-militar a una guerra social, y el común denominador entre ambas es que seguía siendo el pueblo quien ponía los muertos. Entonces, como tal, los acuerdos de paz no son un legado, porque el legado en este caso hubiera sido construir todos aquellos proyectos por los cuales muchos jóvenes en la década de los 70s y los 80s tomaron las armas para cambiar este país. Y eso nos lleva al punto que quería tratar. ¿Cuáles son las posibles lecturas que se pueden hacer sobre la guerra? Está la lectura de los victimarios. Esa lectura la conocemos. La lectura de los victimarios es la lectura de la represión, del genocidio, de las torturas, de las cárceles clandestinas, de los escuadrones de la muerte, del exilio. Esa es la lectura de la guerra desde los ojos de los victimarios. Pero, y eso es lo que se reivindica con el cambio de nombre o de conmemoración el 16 de enero, está también la lectura de las víctimas. Es decir, todas aquellas personas que murieron en el fuego cruzado de una guerra civil que tenía la intención de cambiar este país. Están las víctimas, que son todos aquellos familiares de las personas que se metieron a la acción política y que fueron indiscriminadamente masacradas principalmente por el ejército. Esa es la lectura de las víctimas y esa es la
lectura que se está privilegiando al denominar al 16 de enero como el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. Pero también, y esto es lo que se ha dejado de lado, está también la lectura de la guerra desde los ojos de los utopistas, es decir, desde los ojos de los revolucionarios verdaderos, desde los ojos de todos aquellos jóvenes que empuñaron las armas en la década de los 70 y 80 con la firme convicción de que esa era la única posibilidad para cambiar la realidad de represión en este país. La única opción que tuvimos los jóvenes de los 70 y 80 fue tomar las armas, porque en la dictadura militar, la represión masiva y selectiva cada vez se ponía peor. Ahora, los utopistas que tomaron las armas para cambiar el país, los utopistas que se embarcaron en una guerra de buena fe para construir un país con justicia social, esos utopistas no pueden ser calificados como víctimas ni se sienten víctimas. Esa es otra lectura. O sea, la lectura de la guerra y la lectura de los acuerdos de paz desde los ojos de los utopistas, ¿no? Y como digo, esos utopistas no nos sentimos víctimas, no nos sentimos engañados, porque para tomar las armas no fuimos convencidos con la laraca o con la retórica de algún líder en particular. Muchos de nosotros tomamos las armas porque estábamos convencidos y había todo un aparataje teórico, político e histórico que nos estaba indicando que la realidad no solo cambia constantemente, sino que se puede cambiar cuando los individuos asumen el protagonismo de la misma. Entonces, debe haber una visión de la guerra desde los ojos de esos utopistas, ¿no? Que no son ni víctimas ni son engañados, sino que son aquellos combatientes que de buena fe querían cambiar el país. Ahora, que los líderes, después de la firma de los acuerdos de paz, que los líderes, sobre todo del FMLN, hayan traicionado esos principios o que hayan traicionado la sangre derramada, eso no debe empañar toda la lucha que impulsó el pueblo de buena fe, ¿no? Porque eso sería leer de nuevo la guerra desde los ojos, en este caso, de los traidores, que esa es la otra lectura que se puede hacer de la guerra, ¿no? Desde la mirada de los traidores, desde la mirada de aquellos que de antemano ya tenían pensado lucrarse con la sangre del pueblo, ¿no? Y que se embarcaron en un proceso de negociación precisamente tratando de sacar los mayores privilegios posibles para ellos. Si seguimos creyendo de que todo fue un engaño, estamos minimizando toda la lucha, la voluntad, el sacrificio que el pueblo, que los utopistas de buena fe pusieron como principal escudo para tratar de cambiar este país. Obviamente no se pudo hacer como se estaba pensado, pero en este momento la realidad ha cambiado y las formas de reivindicar todo aquello por lo que los utopistas lucharon y todo aquello por lo que los familiares de las víctimas del conflicto armado sufrieron, este es el momento para tratar de reivindicar no solo un proceso, sino que también reivindicar al pueblo y reivindicar la historia de este país. Esas son las distintas lecturas que podemos hacer tanto de la guerra como de los acuerdos de paz.